Muy buenas tardes para todos, desde la Asociación Colombiana de Infectología, de la cual tengo el gusto y el honor de ser el vicepresidente, y el Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina de Viajero de la Asociación Colombiana de Infectología, SIN, en cabeza de nuestro líder, el doctor Wilmer Villamil. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todos la tarde de hoy para esta actividad que vamos a tener muy importante del webinar del Día Mundial de la Lucha contra el Dengue, que pues por supuesto, como es muy bien sabido por todos y como así va a ser discutido también, es una enfermedad que sigue siendo un grave y muy importante problema de salud pública a nivel mundial y por supuesto en América Latina. Y para esta labor nos acompaña hoy un equipo en realidad de lujo desde el punto de vista de su gran experiencia justamente en el tema. Los cuales nos van justamente a disertar, como el caso del doctor Juan Carlos Navarro, que nos acompaña desde Ecuador, el doctor Ángel Betanzos, que nos acompaña desde México, el doctor Wilmer Villamil, nuestro equipo local, y el doctor Tomás Orduna de Argentina. Entonces vamos a tener en primera instancia las presentaciones, que van a estar en un lapso de 20 a 25 minutos, y vamos a tener para el final las preguntas que las vamos a recepcionar inicialmente, fundamentalmente vía chat, para poder moderarlas correctamente y establecer la discusión con los panelistas. Vamos entonces a dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Navarro, que es un experto en los temas relacionados a la entomología y a la ecología del dengue en América Latina. Él es venezolano, actualmente reside en Ecuador, y el doctor Navarro nos va a hablar específicamente de la ecología del dengue en 2020 en América Latina. Doctor Juan Carlos Navarro, cuando usted, por favor, nos puede compartir su presentación. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por su presencia, estar asistiendo a este evento por el Día Internacional en la lucha contra el dengue. Muchas gracias al doctor Alfonso Rodríguez por la invitación y a la Asociación Colombiana de Infectología. Voy a permitirme compartir la pantalla para empezar a mostrarles acerca de lo que vamos a conversar con respecto a la ecología del dengue y por supuesto de Aedes aegypti. La idea es que realmente la ecología del dengue no podemos separarla de la ecología del vector, están íntimamente relacionadas. Y vamos a ver cómo en Latinoamérica, de forma general, porque es una enfermedad muy compleja, a pesar de que pareciera tener un ciclo muy simple, que lo vamos a ver, es una enfermedad muy compleja desde el punto de vista de todas las variables que involucran, y hablar de Latinoamérica es hablar de muchos aspectos que tienen que ver con todas esas variables, de muchas situaciones, pero voy a intentar hacer una especie de visualización macro de Latinoamérica y luego voy a completar o a terminar con un ejemplo de Ecuador, del área donde estamos trabajando, que de alguna manera podemos extrapolar muchas de lo que sucede ahí con respecto a otras partes de Latinoamérica. Podemos iniciar en el caso de lo que es la situación del dengue en Latinoamérica, y fíjense en esta gráfica que tenemos en este momento, cómo vemos que la situación del dengue desde el punto de vista del número de casos ha ido incrementándose desde los años 80 y más atrás, pero de los años 80, luego de los primeros casos de dengue hemorrágico, pues se le ha puesto mucho más atención a esta enfermedad y vemos cómo se ha incrementado año a año, con quizás una excepción 2017-2018 que hubo una caída, pero fíjense cómo ha sido un incremento gradual muy sostenido hasta este año. Si hablamos regionalmente, también tenemos patrones que de alguna manera son similares. Fíjense las áreas reportadas por lo que serían las subregiones reportadas por la Organización Panamericana de la Salud. Vemos cómo el cono sur desde los últimos años, de los últimos 6 años, 2014 a 2020, el número de casos, las epidemias que han ocurrido,
la subregión del Istmo Centroamericano y México, muy parecido con la excepción de 2019 y 2020, y tiene que ver justamente con las diferencias no solamente locales y regionales, sino también con lo que es la circulación de los diferentes serotipos y la subregión andina. Pero fíjense que a modo general el patrón es más o menos similar en todas las regiones, con algunas diferencias que tienen que ver con algunos patrones en particular. Igualmente, si hablamos de los serotipos, vemos cómo los 4 serotipos circulan normalmente en la región. Vemos los países en los cuales tenemos serotipos, los 4 serotipos circulando normalmente, algunos con 1 o 2 serotipos, pero igualmente hay sus diferencias locales. Aquí tenemos pues los 2 principales responsables que tenemos ahora en América Latina, que son las 2 especies de Aedes importantes. Tenemos Aedes aegypti del lado izquierdo, del lado derecho Aedes albopictus. Muchos trabajos se han desarrollado, por supuesto, alrededor de Aedes aegypti, que ha sido el vector por excelencia en la región. Y luego de los años 80, pues la incursión y la invasión de Aedes albopictus desde la región asiática ha ocupado gran parte también de la región. Sin embargo, el número de estudios no se equipara con respecto a lo que se ha hecho con Aedes albopictus, con Aedes aegypti. Esta es una imagen de lo que ha sido la distribución de Aedes aegypti en diferentes décadas. Fíjense, desde los años 40, con una distribución bastante amplia en todo el continente, a luego de las campañas de control que se hicieron no solamente por fiebre amarilla y por malaria, que también involucraron el control de Aedes aegypti, se redujo bastante la distribución de Aedes aegypti y luego hubo un descuido en estas campañas de control, y fíjense que luego de los 2000, pues tenemos nuevamente una situación similar hacia hace muchos años. Esto que además ha sido modelado por, en este caso, un trabajo de Kramer en el 2015, vemos cómo la distribución modelada y de expansión de las 2 especies es similar, aunque vemos cómo Aedes albopictus tiene una posibilidad de expansión mucho más en zonas templadas. Si vemos el ciclo, y era lo que le comentaba en un inicio, el ciclo es un ciclo simple. Si nos vamos al caso, no es comparativo como, por ejemplo, un ciclo de transmisión de cualquiera de las encefalitis equinas con otras enfermedades no virales, como por ejemplo la malaria, que a pesar de que tiene un ciclo parecido, pero tiene una fase de lo que es la parte selvática, que es importante y suele ser muy complejo el control de estas enfermedades. Podríamos pensar que el ciclo del dengue es bastante simple para un control. Si nosotros de alguna manera reducimos o hiciéramos un control poblacional del vector, pues evidentemente en la reducción, no hablando ya de extinción de la especie, sino de reducción y control poblacional, deberíamos entonces extinguir localmente o regionalmente el virus y lograr un control de la enfermedad. Pero fíjense qué ha pasado con los trabajos de investigación y resultados de investigación con respecto al control. Esto es apenas una visualización de artículos que han sido publicados en PubMed, o que están registrados en PubMed, perdón. Y fíjense cómo, similarmente como ha ocurrido el incremento de dengue en la región, pues también el número de trabajos publicados con respecto a Aedes aegypti, con respecto particularmente al control, a aplicación de insecticidas, al control genético, y el mismo patrón se observa con reguladores de crecimiento, con el uso de Wolbachia, con el uso de factores, con el uso o la determinación de factores climáticos y socioeconómicos, e incluso la participación comunitaria. Pero seguimos con el problema, y fíjense en este caso, si uno observa realmente el ciclo ahora del vector, el ciclo de desarrollo del mosquito, que conocemos que pasa por una fase de huevo, larva, pupa en fase acuática y luego los adultos donde está la fase transmisora, pues hay un factor clave acá, que son los huevos resistentes a la desecación. Esta especie o ambas especies pueden tener, una vez colocados los huevos en la interfase agua-aire, estos huevos pueden permanecer viables aunque esté el área seca o en la zona seca del recipiente, o de los recipientes donde se crían, y pueden permanecer los huevos viables hasta por 6 meses o incluso más, dependiendo de las condiciones climáticas y de humedad relativa.
Por tanto, los huevos resistentes a la desecación es un factor fundamental en el control, pero por supuesto en todo el ciclo de desarrollo del mosquito, de la capacidad de infestación, de la capacidad de invasión y de permanecer en determinadas áreas. Esto mismo es lo que ha hecho o lo que hizo que tanto Aedes aegypti como Albopictus pudieran invadir mediante transporte pasivo en diferentes épocas el continente americano, uno desde África y otro desde Asia. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del estudio con respecto a lo que a lo que es la fase de huevo siendo tan importante en todos estos factores y la investigación con respecto a esto? Fíjense cómo lo que es publicaciones y desarrollo de investigación, particularmente con respecto a los huevos de Aedes aegypti, fíjense cómo comparativamente con los otros tipos de estudios es mucho menor. Incluso aspectos fisiológicos que son tan importantes que podrían estar dándonos luces acerca de un posible control son muy pocos. Y estudios con respecto a eclosión y desarrollo de los huevos y viabilidad de los huevos con respecto a los intervalos de temperatura, fíjense cómo muy poco es lo que se ha estudiado. Hay un trabajo muy interesante en Argentina que tiene que ver con la eclosión de los huevos y dependiendo de las temperaturas, y hay unos resultados bien interesantes con respecto a lo que sería el aumento de la temperatura y la eclosión y la producción de adultos, o incluso en lo que es el desarrollo en tiempo a medida que aumenta la temperatura. Entonces fíjense que la temperatura juega un factor importante desde el punto de vista de temperatura mínima promedio para lo que es el desarrollo del ciclo vital del vector, pero muy poco tampoco se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la temperatura mínima y lo que es la eclosión de huevos. Si vamos ahora a una estratificación muy gruesa de lo que sería Latinoamérica con respecto a Aedes aegypti, con respecto al dengue, fíjense, esta es la distribución actual de Aedes aegypti en todos esos puntos que ustedes ven, pues hay un factor importante que tiene que ver con la temperatura estacional, con la temperatura mínima y el intervalo diario de temperatura. Ahí podemos dividir el continente con respecto a lo que sería la parte norte de México hacia la parte más norte de Norteamérica y de Argentina, la parte norte y la parte sur de Brasil, o sea, lo que sería el cono sur, hacia más al sur. Esto estamos hablando justamente de países y zonas en estas regiones de 4 estaciones donde vamos a tener un periodo de temperaturas muy bajas que va a estar involucrado directamente con el desarrollo del vector. Y tenemos otra área grande, normalmente de zona más caliente, de la zona intertropical, que abarca todo el istmo centroamericano, las islas del Caribe y gran parte de Sudamérica, donde en muchas partes tenemos zonas bajas de altas temperaturas con un intervalo diario mucho más estrecho, y donde también, aparte de lo que serían los factores climáticos de temperatura, tenemos factores importantes en estas áreas que tienen que ver con los factores socioeconómicos, socioambientales y de precipitación. Pero adicionalmente, como un tercer punto, vamos a tener lo que serían las zonas de montañas. Y tenemos en toda Sudamérica atravesada de norte a sur por la cordillera andina, que va a tener un factor importante en lo que es el desarrollo y la estratificación del vector y del dengue en estas áreas, sobre todo por la orografía, la altitud y esto asociado justamente con las temperaturas. Hay un trabajo muy interesante en el 2012 de Lozano Fuentes en México, donde se determina la presencia de Aedes aegypti por encima de 2.000 metros. Fíjense que estos son los 3 países que han reportado Aedes aegypti por encima de los 2.000 metros, que es México, Colombia, el trabajo de Suárez y colaboradores y Ruiz López en el 2016, y Castillo y Quino y colaboradores en Bolivia. Estos son los 3 países en los cuales se ha reportado Aedes aegypti por encima de los 2.000 metros de altitud, que es un punto muy importante. Fíjense en México, importante ver cómo Puebla y Atlisco son 2 poblaciones, 2 ciudades que a pesar de la altura tenemos presente Aedes aegypti. En un trabajo realizado en los Andes, fíjense cómo hay un patrón que tiene que ver con
El total de casos, fíjense, epidemias que ocurrieron en 2005, 2007, 2009, esto fue un trabajo realizado en los Andes venezolanos, y cómo está correlacionado con, en esos mismos años, con la temperatura media semanal, la precipitación total semanal y el intervalo diario de temperatura. Fíjense, alto, alto y el intervalo que disminuye. Esto hace que tengamos una estratificación desde el punto de vista de un periodo endémico de transmisión con una precipitación de 100 milímetros, una temperatura de 18 grados y un intervalo bastante amplio entre 8 y 12 grados. Sin embargo, los 3 picos epidémicos coincidieron con un aumento en el promedio de precipitación hacia 300 milímetros, la temperatura media incrementada a 25 grados y una reducción del intervalo de temperatura diaria a 4 grados. Entonces, fíjense que el éxito evolutivo y ecológico de Aedes aegypti y por tanto todo lo que tiene que ver con la transmisión de dengue, ¿por qué es lo complicado con respecto a su control? Bueno, ya mencionamos huevos resistentes a desecación, eso le da una ventaja desde el punto de vista de invasión y dispersión, una alta fecundidad y ciclo de vida corto, la plasticidad fenotípica que permite ocupar cualquier tipo de recipiente, podemos hablar hasta de tapas de refrescos, tapas de gaseosas o incluso como ha sucedido en Puerto Rico que han realizado unas campañas muy buenas de control y luego Aedes aegypti aparece en zonas o en áreas e incluso en recipientes y criaderos como letrinas con mucha materia orgánica, cosa que no es lo acostumbrado para Aedes aegypti. Eso habla de su plasticidad fenotípica. La asociación al ambiente humano, evidentemente por la domiciliación, la sinantropía, el uso de los recipientes antropogénicos, utilizan normalmente los recipientes justamente que produce el hombre, y esto incrementa su éxito reproductivo porque le presenta al vector pues, ambientes bastante estables. Y otro punto importantísimo que tiene que ver con la deficiencia en los servicios públicos. Esto favorece la permanencia de recipientes con agua y la persistencia en el tiempo del vector. Y vamos a ver cuáles son los dos más importantes. ¿Qué otras cosas desde el punto de vista socioeconómico y que ya tiene que ver con el Estado, con la planificación estatal en los diferentes países? Y hablando de Latinoamérica, pues fallas o incumplimiento de lo que es el ordenamiento territorial. Ausencia del compromiso por parte del Estado en cumplir la planificación urbana apropiada, una permisividad en invasiones humanas y creación de nuevas áreas urbanas sin servicios públicos adecuados, las fallas en los servicios públicos básicos, dos importantes que tienen que ver con Aedes aegypti y dengue, suministro de agua potable por tubería constante y disposición adecuada de desechos sólidos. La mayoría de los servicios de aseo urbano en Latinoamérica se llevan principalmente los desechos orgánicos, pero los desechos sólidos quedan en las viviendas o en terrenos donde justamente se convierten en criaderos potenciales de Aedes aegypti y otros vectores. Y además la heterogeneidad urbanística que podemos ver en muchas partes de Latinoamérica, donde podemos ver barrios, urbanizaciones en los cuales tenemos una casa muy bien construida con todos sus servicios porque las personas de la vivienda poseen un tanque apropiado, tapado, mientras al lado justamente tenemos una vivienda muy deteriorada con situación muy precaria y servicios ineficientes. Entonces fíjense que eso es como una visualización macro de lo que tenemos en Latinoamérica. Pero si vamos a un ejemplo en Ecuador, y quiero que extrapolen en cada uno de los puntos y de la región que yo voy a ir hablando, con respecto a diferentes partes en Latinoamérica, que pueden ser, por ejemplo, a región amazónica, la parte de cordilleras y vertientes de cordillera andina o montañosas en Centroamérica y México, pero también las zonas de costa, que en el caso de Ecuador es una costa pacífica, pero también tenemos costa atlántica y caribeña en el área de Centroamérica y el Caribe, evidentemente. Y un punto que no tenemos en Ecuador, pero que pudiera ser de alguna manera extrapolable con lo que serían áreas de sabanas y de llanos como en Colombia y en Venezuela, porque son zonas bajas, de alta temperatura y poco pobladas, relativamente con el resto de estos países. Entonces, fíjense cómo, desde el punto de vista en Ecuador particularmente, no hemos encontrado Aedes aegypti por encima de los 1.700 metros de altitud. Esto implica esta franja que vemos acá, de coloración, esta coloración naranja hacia arriba, y Aedes aegypti no está por encima de estos niveles
como en la mayoría de Latinoamérica. Ya les mencioné los 3 países en los cuales se ha encontrado. Entonces estamos estableciendo ya una estratificación donde justamente en la área andina, por encima de estos 1700, no hay Aedes aegypti y no hay transmisión local de dengue. Si vamos justamente al lado y lado de la cordillera, vamos a ver cómo las temperaturas también están influenciando la presencia de Aedes aegypti y de la transmisión. Porque la amplitud térmica diaria, lo que es la máxima menos la mínima, es muy amplia en la vertiente costa. Fíjense que entre 6 y 18 grados de diferencia de temperatura diaria, y diferente a lo que tenemos en la vertiente amazónica, donde tenemos entre 7 y 9 grados centígrados de intervalo. Hemos realizado algunos estudios de laboratorio y también de campo desde el punto de vista de cría fuera del laboratorio de Aedes aegypti a 2.800 metros en la ciudad de Quito y en laboratorio de temperatura controlada, y hemos podido llegar a la conclusión de que los huevos tienen una inhibición en la eclosión cuando las amplitudes de temperatura diaria son muy grandes. Y el punto umbral en el cual los huevos se desinhibe lo que es la eclosión, o sea que empieza a ocurrir eclosión, es justamente a 7 grados, en una amplitud diaria de 7 grados, que puede ocurrir en la época del año más caliente, pero también es algo que hay que ver con respecto a los diferentes países, no solamente en áreas montañosas, sino en las áreas norte y sur, como el norte de México y en el caso de Argentina. Y una de las cosas a tomar en cuenta también es el cambio climático. Como, por ejemplo, esta es una gráfica en Quito, como la amplitud diaria de temperatura ha ido cambiando en los últimos años desde 15 grados hasta 9 grados y fíjense acercándose a los 7 grados que estamos hablando, en los cuales cesa la inhibición de la eclosión. Y es lo que justamente es la limitante altitudinal que tiene que ver particularmente con la temperatura y con el intervalo diario de temperatura para que no pueda ser exitoso Aedes aegypti en esta zona. Además, pudimos evaluar las pendientes, cómo las pendientes de un lado y otro son diferentes y pueden tener la ventaja de tener un mayor número de asentamientos humanos en un lado o en el otro lado, dependiendo del tipo de pendiente, pero adicionalmente la densidad poblacional, que es otro factor importante. Y esto les mencionaba yo hace un momento. Fíjense cómo en Ecuador tenemos casi el 50% de la densidad poblacional humana en la región costa. El 46% donde no hay transmisión local ni hay presencia de aegypti, en la zona andina por encima de los 1.700, y fíjense la diferencia drástica de apenas un 5.5% en la Amazonía, y que siendo un sitio también apropiado para el desarrollo del vector. La migración poblacional, las semillas que pueden entrar infectadas de otras áreas hacia Ecuador, pues está mucho más marcado en la parte norte que en la parte sur. Aquí dividimos al país en norte-sur. Y fíjense cómo es un límite o una frontera muy activa entre Colombia y Ecuador, entre Nariño, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en la parte amazónica, y además con las migraciones más recientes, por ejemplo, con el problema humanitario de venezolanos. Entonces fíjense que este es otro punto importante de inclusión de semillas. El patrón de precipitación, tanto en la costa en la Amazonía, fíjense cómo en la costa tenemos un periodo muy largo, y así ocurre en muchas de las áreas costeras, de sequía, mientras que en la área amazónica precipitación constante, y esto asociado con el suministro de agua potable por tubería, que es deficiente en la mayoría de las regiones, y no hay una política de disposición de desechos sólidos. Y aquí observen los diferentes tipos de recipientes, tanto utilitarios como de desecho. Fíjense cómo los servicios públicos, cómo se observan en todo el país, y una marcada diferencia en lo que es la parte central cordillerana de la costa y de la Amazonía, y la recolección de desechos también, que de alguna manera es un poco más heterogénea. Pero ¿qué es lo que hace esto? Que justamente en este periodo seco en la costa, con poco suministro de agua por tubería, la gente tenga la tendencia a almacenar agua en estos tipos de recipientes de 200 litros, con un gran volumen de agua y poco reciclaje o poco recambio. Mientras que en la Amazonía, con una gran densidad hídrica, en donde muchas poblaciones, sobre todo poblaciones
criollas, poblaciones de colonos y hay muchas poblaciones étnicas de la Amazonía, pequeñas poblaciones, no necesitan este tipo de recipientes y almacenan agua en este tipo de recipientes que tienen, además de un pequeño volumen, un mayor número de recambios. Eso hace que no se complete el ciclo de desarrollo acá, mientras que el ciclo de desarrollo del vector sí está totalmente garantizado en este tipo de recipientes. Fíjense la diferencia en los índices aédicos. Hasta un 58% en la costa y apenas entre 0 y 12% en la Amazonía. Esto es justamente lo que sucede. En este periodo seco hay una acumulación de agua, transmisión, justamente en periodos de lluvia, donde no hay lluvia, justamente porque persiste el vector. Entonces tenemos una diferenciación igual este-oeste y eso también está marcado en los índices y lo que es la incidencia de transmisión en ambos lados. Así que finalmente uno puede ver que la geografía del virus dengue transmitidos por Aedes aegypti y los otros virus, pues primero están determinados por la capacidad invasora y persistencia de los huevos, la orografía, la amplitud térmica diaria, que tiene que ver justamente con las temperaturas máximas y mínimas, y en estas áreas, en un área donde no tenemos transmisión, que es toda la cordillera por encima de los 1.700 metros de lado y lado, norte-sur con respecto a lo que es la densidad poblacional humana y la migración y movilización de población, el patrón de lluvias que también determina en costa y Amazonía el tipo de criaderos y el tipo de desarrollo del vector y la densidad, servicios públicos y la hidrografía, como les mencioné comparativamente entre la Amazonía y la costa. Así que tenemos 4 cuadrantes que son en orden 1, 2, 3 y 4 la incidencia de transmisión. Mayor en 1, en 2, 3 y la menor en 4. Y el factor general de estratificación muy macro a nivel latinoamericano. Entonces fíjense que cada uno de los cuadrantes tiene sus relaciones y su similaridad con algunos otros regiones y localidades de América Latina que pueden ser extrapolables de este ejemplo, que es un país pequeño con estas regiones marcadamente diferentes y que pueden estar repitiéndose y de hecho se repiten en diferentes partes de Latinoamérica. Así que este era un vuelo rápido sobre la ecología del dengue y por supuesto fíjense de Aedes aegypti porque están ambos totalmente relacionados. Excelente, doctor Navarro. Agradecemos muchísimo su presentación y acto seguido entonces por favor le vamos a dar la palabra para continuar a nuestro segundo expositor, que es el doctor Ángel Betanzos de México, quien nos va a hablar a continuación del perfil epidemiológico del dengue en Latinoamérica. Doctor Betanzos, por favor, comparta su pantalla. Muchas gracias, doctor Alfonso Rodríguez. Pues primero agradecer la oportunidad y la invitación a Wilmer, al doctor Alfonso, y a la Asociación Colombiana de Infectología. Voy a compartir mi pantalla. Parece que no todavía. Muy bien. ¿Sí se logra ver? ¿Sí se ve la pantalla? Muy amable. Bueno, voy a iniciar. Bueno, voy a platicarles un poquito sobre el perfil epidemiológico del dengue en Latinoamérica, el contenido de la presentación. Un poquito del perfil de algunas regiones de América, la tendencia semanal de casos de dengue. Voy a tratar también de ver un poquito cómo se está comportando los casos del COVID. Algunas consideraciones sociales, económicas, estacionales también de la transmisión, un poquito complementando con lo que ya comentó el doctor Navarro, muy consistente con lo que voy a plantear, y algunas lecciones aprendidas de reflexión para considerar en las recomendaciones que podemos tomar en cuenta para poder enfrentar este problema, aún ahora que tenemos esta emergencia del COVID.
Bueno, la tendencia de la transmisión en número de casos realmente es al incremento progresivo, se ha duplicado prácticamente cada periodo desde 1980 hasta 2017 de manera importante, duplicándose en 154 millones de casos en el periodo del 80 al 89, y sucesivamente a los siguientes periodos se ha ido duplicando la transmisión. Y aquí lo relevante es también la dispersión geográfica de la transmisión, no solamente en la carga de casos, sino también vemos cómo se va dispersando en regiones, en territorios, un tanto también con la situación ecológica, climatológica y condiciones sociales y económicas que favorecen la transmisión, dado también la movilidad poblacional. Esta es la tendencia 99 al 2020. También, bueno, como se viene observando el incremento progresivo, aun cuando la proporción de casos hemorrágicos se ha ido reduciendo, aparentemente, sí hay un comportamiento al incremento progresivo. A nivel regional, tenemos que la transmisión comparando 2018-2019 se va al incremento, principalmente se destaca el Cono Sur, los países del Cono Sur, con un incremento hasta de 7 veces, con una incidencia en 2019 de 777 casos por 100.000 habitantes, seguido por la región del Istmo Centroamericano y México. Y lo que es relevante destacar aquí es precisamente en 2020, esta tendencia en la incidencia. El Cono Sur se destaca con una incidencia importante de 556 casos por 100.000 habitantes, seguido por el Caribe no latino y la subregión andina. Aquí mostramos la tendencia en los últimos 3 años y vemos que destaca de manera muy importante el Cono Sur con la mayor magnitud, seguido por el Istmo Centroamericano y México. Y lo relevante aquí en la región andina, que la incidencia en 2020, al parecer, tiene un incremento importante con respecto al año previo. A nivel aquí se ve un poquito mejor, a nivel ya particular por países, tomando en cuenta la región de Centroamérica y México, se concentra la cantidad de casos en el 30% de los casos a nivel de América Latina en 2018, y está registrando el 21% de los casos en 2019, y en 2020 registra cerca del 7% de los casos. En cuanto a cantidad de casos, el país que más tiene la carga de casos es México, le sigue Nicaragua. En incidencia, Nicaragua destaca de manera muy importante, ¿sí?, seguido por Belice, y lo relevante aquí en cuanto a la distribución de serotipos, Guatemala y México comparte con los 4 serotipos. Y otro aspecto importante que tienen aquí en estos países es en cuanto a la confirmación de casos. Hay un incremento en los casos de dengue hemorrágico en Honduras, ¿sí?, que también destaca como tercer lugar en incidencia. Entonces, tenemos una situación muy particular, heterogénea a nivel regional dentro de la situación por país. Esta es la tendencia de casos de dengue y como también el comportamiento de ocurrencia de casos de COVID. Al parecer hay un decremento progresivo a medida que se inicia el incremento de casos por COVID. Los países que más se destacan en 2020, con un incremento de cerca del 68%, es Belice, Costa Rica con el 82% y México con 11%. Con respecto al mismo periodo 2019, la región de Andina y Cono Sur destaca en la región andina porque concentra cerca del 10% de los casos a nivel de América Latina, ¿sí? Y lo relevante aquí en la carga de casos es Colombia, destaca, con el 68% de casos 2019, ¿sí? Y hay una tendencia al incremento muy importante en Bolivia,
Ecuador y Perú. Sobre todo Bolivia, que se incrementa hasta 4 veces más la incidencia con respecto al 2019, y en el cono sur, donde se concentra cerca del 81%, casi 82% de los casos a nivel de América Latina, y dentro de la región, Brasil es el que destaca con la mayor carga de número de casos. Aquí es relevante también considerar, hay un incremento importante en la incidencia en Argentina y Paraguay, que después vamos a ver este comportamiento muy particular. Otro aspecto relevante es el fortalecimiento en la detección de casos confirmados por laboratorio, que tiene Brasil casi 70% de los casos de 2020, seguido por Brasil 55% y sobre todo Chile, que tiene casi la totalidad de sus casos confirmados en laboratorio. Esta es la tendencia de la subregión andina, es tendencia de casos, y cómo también se van incrementando los casos, van resurgiendo los casos de COVID, y cómo la situación semanal de casos de dengue se van reduciendo paulatinamente. En este periodo del 2020 hasta la semana 28 con respecto al 2019, destaca Bolivia, que se ha incrementado hasta 7 veces más el número de casos, la incidencia, seguido por Ecuador con 143% y Perú con 263%. En el cono sur destaca Argentina, como ya había comentado, y Paraguay, con incrementos importantes. Ya en la región del Caribe Latino destaca la República Dominicana, ¿sí?, con una tendencia al decremento, ¿sí? En general, hay un incremento en los países del Caribe no latino del 32% en la incidencia con respecto al 2019. Esta es la tendencia de casos de dengue semanal con respecto también al incremento de casos de COVID en el Caribe latino y el Caribe no latino. En el Caribe no latino hay un incremento relevante, sobre todo en las islas de Guyana Francesa, Martinica, San Martín y San Bartolomé, que son las islas que realmente están mostrando un incremento importante en el 2020 con respecto al 2019. En general, tenemos un problema bastante serio ahorita con el COVID. Realmente América Latina está concentrando cerca del 50%, más del 50% de los casos y el 55% de funciones. No teníamos un indicador importante para hacer las comparaciones. Sin embargo, aquí tenemos en este gráfico 3 indicadores relevantes que tienen que ver con la cobertura de pruebas diagnósticas, la mortalidad, la tendencia a la mortalidad y la letalidad. Y vemos que hay mucha heterogeneidad con respecto a coberturas y con respecto a los indicadores de daños, que son muertes y letalidad con respecto a la atención médica de los pacientes. Destaca en este aspecto, bueno, en los primeros lugares, México está en el 4º lugar con respecto a la cuestión de mortalidad, ¿sí?, y una elevada letalidad. Sin embargo, las pruebas son heterogéneas, realmente tenemos una baja cobertura en pruebas diagnósticas. Aquí destaca, lo más importante es Chile, que tiene una cobertura importante, igualmente Perú, ¿sí? Un tanto para poder comparar qué pasa en relación al comportamiento de la transmisión del COVID, no tenemos un indicador preciso, pero considero que la tasa de mortalidad podría ser un indicador más cercano para comparar con respecto a la incidencia. Aquí tenemos la comparación de 3 regiones, la región del Istmo de Centroamérica y México. Tenemos en barras la incidencia y en lineal, la mortalidad. Y vemos cómo, en medida que la mortalidad está más elevada, la incidencia tiende a ser un poco menor, aunque, por ejemplo, Honduras particularmente tiene una cierta correlación, cierta semejanza con respecto al nivel de incidencia de dengue con respecto a la mortalidad. Sin embargo, por ejemplo, Belice, que tiene y Nicaragua, que tiene una incidencia de mortalidad menor, tiene una alta tasa de incidencia de dengue.
En la región del Cono Sur y la región andina, también observamos que destaca pues Paraguay con una alta incidencia en el 2020 y una baja mortalidad. Este aspecto es muy importante porque hay una condición de movilidad poblacional que de alguna manera está determinando niveles de transmisión. Es una hipótesis muy importante. Hay un artículo reciente que salió en 2020 donde hacen una correlación de dos áreas, de dos distritos, con respecto a la transmisión de dengue, la incidencia, y se muestra digamos, distancias con respecto a estos dos distritos y su incidencia. Hay una alta correlación de la incidencia cuando son periodos cortos. Estos son periodos cortos menores de un mes, un periodo de un mes y periodo de menores a 3 meses o de 3 meses. Observamos que en medida del tiempo, a menor tiempo y menor distancia, la correlación de la incidencia es mucho mayor y se va reduciendo en medida que el tiempo se va prolongando. Entonces, la relación del tiempo y distancia con respecto a la movilidad es un factor importante en la transmisión e incremento, obviamente, de la incidencia. Esta es, digamos, la tendencia de casos por arbovirus, incluyendo chikungunya, zika y dengue. Vemos que hay una reducción global de hasta el 10% con respecto al 2019. Y algunos aspectos que la OPS ha, digamos, dado como conclusiones sobre los factores que pueden limitar la respuesta ante el problema de la transmisión del dengue. Por un lado, pues hay una subnotificación importante, precisamente por el agotamiento de los servicios que están atendiendo precisamente la emergencia del COVID, una reducción del acceso a la atención médica y reducción, obviamente, de la confirmación y notificación, registro de casos, la consulta tardía, y obviamente también todas las actividades que se han orientado más a la atención del problema emergente y se ha reducido atención al problema del dengue, y obviamente también la reducción de profesionales para la atención del manejo de casos de dengue, el agotamiento de camas de atención especializada y también la sobrecarga de los laboratorios, que son factores que de alguna manera también están limitando pues la atención al problema de la transmisión del dengue y obviamente un subregistro posible de casos. Un poco para ir terminando con algunas recomendaciones o conclusiones referentes al comportamiento de la transmisión del dengue y con relación a la emergencia y incremento de la transmisión del COVID actualmente que estamos enfrentando. Hay condiciones que ya bien también comentaba el doctor Navarro sobre la estacionalidad y la importancia de considerar épocas de baja transmisión y que también hay factores biológicos que están determinando también oportunidades de transmisión y oportunidades también para la atención y prevención y control de la transmisión. Este es el modelo estacional de transmisión del dengue en Guatemala y como vimos, Guatemala y México comparte la circulación de los 4 serotipos y también el comportamiento estacional de transmisión. En México tenemos también un patrón muy similar, importante, que inicia a nivel de la semana 21 a la 43, que es la época epidémica, precisamente que está relacionado con situaciones ambientales del clima, este intervalo de temperatura que también comentaba el doctor Navarro, muy importante en medida que se va reduciendo el intervalo entre la temperatura máxima y mínima, es un factor que da condiciones más favorables para la abundancia del vector en la época de epidémica. En esta época de baja transmisión, pero también con la presencia de huevecillos permanentes y posiblemente infectados, que son oportunidades para transmisión vertical, nosotros encontramos que la velocidad de ocurrencia de casos es más importante en esta época. Aunque son una magnitud menor, es una fuente importante para el inicio de la transmisión epidémica estacional. Entonces, esta condición es muy importante para considerar en las propuestas para ir enfrentando este problema de la transmisión del dengue. Una condición importante que es el aspecto social económico. En la parte económica tenemos un momento crítico
porque va a haber una reducción importante de la economía, cerca del 9.1% se va a reducir la economía en muchos países, sobre todo los países de mayor, digamos, desigualdad o menor crecimiento económico. Otro aspecto es también que comparte COVID y dengue son las condiciones sociales y económicas. COVID afectando a poblaciones socialmente más marginadas y también económicamente más afectadas. Estos aspectos me llevan a presentar unas 4 recomendaciones importantes. Una de ellas, la principal, es que tiene que ser un enfoque sostenido, proactivo. Realmente tenemos que hacer una estrategia integral, ¿sí? No solamente para reducir oportunamente o por momentos la transmisión, sino tener una estrategia permanente anual para reducir de manera sostenida la transmisión. Esto, obviamente, con un soporte técnico y basado en evidencia, lo cual también es importante incrementar. Otro aspecto es, tenemos que integrar más la participación comunitaria. Es indispensable esta participación, no solamente para colaborar en la control, sino también que la población se entere de cuáles son las condiciones de la transmisión para también considerar mejores oportunidades en este cambio de comportamiento para la acción de prevención y control. La vinculación intersectorial considerando las desigualdades, las condiciones en la cual, por ejemplo, el abasto del agua es muy importante, que tiene que ver con otros sectores, no solamente con el sector salud, es muy importante la vinculación intersectorial. Y en este sentido también la colaboración regional. Compartimos fronteras con países que comparten la misma transmisión, el mismo problema, entonces tenemos que vincular esta colaboración regional. Y por último, la investigación que ya comentaban también, hay una importante necesidad de tener más información, más evidencia para poder tener un mejor sustento para fundamentar las estrategias y un mejoramiento en las capacidades técnicas y profesionales del recurso profesional dedicado a la prevención y control y vigilancia de este problema. Pues muchas gracias, espero que esté atento a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a Tanzo por su excelente exposición. Ya tendremos el espacio de preguntas al final. Y vamos entonces a continuar con el doctor Wilmer Villamil, quien nos va a hablar sobre dengue y coinfecciones, un reto para químicos. Doctor Villamil, líder de nuestro Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero, por favor, cuando pueda, comparta su presentación y puede dar inicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Están viendo la presentación. Tu vicepresidente. ¿Se ve? Sí. Muy ve. Bueno, hoy es un día histórico para Colombia. Festejamos hoy 19 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad. Y qué bueno contar con este excelente conferencista, Juan Carlos, Ángel, Tomás, y ese líder de nosotros, nuestro vicepresidente, el hermano Fonchi. Hoy tenemos exactamente ese reto de ver dengue, ya lo dijo Juan Carlos, habló Ángel, exactamente coinfecciones, la experiencia de ellos en México y cómo está el comportamiento. Manifiesto no tener ningún conflicto de intereses. El Día Mundial contra la Lucha del Dengue, 26 de agosto. Queremos, a nombre del Comité de Medicina Tropical de la Asociación Colombiana de Infectología, llevar a todos esos médicos de atención primaria de los servicios de urgencia que no podemos olvidar a dengue. Y no lo podemos olvidar porque precisamente Ángel y Juan Carlos nos lo han dicho que tenemos que estar muy pendientes con él. Vamos a hablar la bitácora y el contenido del perfil epidemiológico del dengue y coinfecciones, vía de transmisión, fisiopatología del dengue y COVID como ejemplo de coinfecciones, un poco de la clínica, un algoritmo de manejo, tratamiento y conclusión. Cuando nos vemos abocados hoy por hoy y hablando de coinfecciones, tenemos, por ejemplo, la arbovirosis, y aprendimos mucho de las grandes coinfecciones de dengue, chikungunya y zika, y en esta publicación de Australian Medicine Infectious Disease de nuestro grupo, fíjense ustedes que teníamos exactamente para chikungunya, que era el estudio que teníamos un total de 1.988.303 casos, pero veían ustedes a dengue
con 9 millones y veíamos exactamente a Zika pequeñito con 326.394, pero esto nos dejaba entrever que tenemos que pensar que la circulación es un hecho y que si está circulando vamos a tener exactamente una coinfección de la presencia de estos 3 virus. Y lo hemos dicho que dengue se ha mantenido ahí estático, quieto, y en el 2014 teníamos esa hiperendemia de virus chikungunya que se caracterizó por un aumento inusitado de casos, pero así fue el descenso. 2015 nos viene en verdecito Zika, que se pensaba, y lo dijo Juan Carlos ahora, que lo subestimamos, sí lo subestimamos, pero nosotros decíamos, no señor, y lo vimos con chikungunya, hay que hacer un abordaje integral de los pacientes. El paciente con esta arbovirosis con chikungunya, examinemos corazón, hagamos un examen neurológico, tomemos la presión, palpemos bien el abdomen, y porque vamos a mostrar que estos virus atacan diferentes sistemas, y eso mismo cuando publicamos nuestro caso de síndrome Guillain-Barré asociado a chikungunya sirvió, no había venido Zika para que el CDC europeo nos tomara las recomendaciones que nosotros teníamos en los pacientes con Zika. Teníamos, no solamente se delimitaba acetaminofén, sino que teníamos que hacer un buen diagnóstico para determinar a tiempo las complicaciones. Y a través de múltiples papers tenemos que coinfecciones Zika con dengue, en esto en Nueva Caledonia, pero también tenemos malaria, chikungunya y dengue, y siendo nosotros un país totalmente tropical y tenemos ese cordón tropical, nos obligan a tener exactamente afinar. Y así es como nuestro grupo, cuando teníamos en su apogeo el Zika, un visitador médico consulta con conjuntivitis, pero además de la conjuntivitis tenía epistaxis, tenía gingivorragia y tenía artritis, el que me duele, que se encorva, y fue el primer caso de la coinfección dengue, chikungunya y Zika en un paciente de Colombia, lo cual sacamos adelante, fue confirmado, hicimos molecular, y no quedaba solamente aquí cuando una embarazada de 16 semanas de embarazo consulta con prurito intenso, no lo soportaba, ¿sí? Prurito intenso, dolor, edema en miembros inferiores, pero tenía gingivorragia, las 3 sintomatologías, y le diagnosticamos también y lo confirmamos en molecular los 3 virus. Entonces, así que llegaba en un reto, así como nosotros hicimos las confesiones, comenzaron a salir las publicaciones, y del grupo de Silvia Izardi, en lo cual también demostraba la asociación y las coinfecciones de Zika y chikungunya. Y entonces nos reunimos y bueno, tenemos que tener algo. Y en análisis clínica microbiología dijimos, vamos a ver el síndrome de Zika. No tenemos Mayaro, pero teníamos exactamente de chikungunya, de dengue, más de Mayaro y de Zika. Y esto llegaba en estas publicaciones a indudablemente despertar todo ese abordaje de tipo clínico que tenemos que afinar, y ese afinamiento se obtiene en una buena historia clínica. No habíamos descansado, nosotros pensábamos que venía Mayaro y veníamos con Mayaro, ahí en todas las conferencias, los viajes a nivel latinoamericano, de centroamericano y Norteamérica, veníamos pensando a Mayaro, pero la sorpresa fue que nos vino esta pandemia de lo inesperado, lo inesperado, porque sabíamos que venía el virus X, pero vino COVID-19 y que nos lograba exactamente a tener los conceptos bien claros. Y saco este trabajo, International Journal Infection Disease, en lo cual con el grupo del profe Jaime Castellano en su laboratorio de virología hicimos este estudio de serotipos de dengue identificando los diferentes municipios. Bueno, ¿y a qué viene esto? Si ustedes ven en la zona donde yo estoy en el Caribe, en Cincelejo, teníamos DEN 1 y DEN 2. Y si vemos DEN 1 y DEN 2, que viene una próxima publicación asociado a virus chikungunya en una embarazada que se complicó con problemas de tipo de infección respiratoria a nivel pulmonar, y que antes de la llevamos a unidades de cuidados intensivos y la sacamos. Miren la importancia en el mismo dengue de tener claro qué nos está circulando, cuál es el serotipo. Y veníamos nosotros preocupados y continuamos nuestro grupo y con el profe Cardona Ospina, profe, miembro del comité también de medicina tropical, el hermano Fonchi, todos comenzamos a ver, bueno, vamos a ver cómo se solapa, cómo está el caso de dengue con COVID-19. Si sabíamos que nosotros somos endoepidémicos y veníamos que se había sobrepasado totalmente
la curva epidémica con un aumento en los casos de dengue que tenía, y ya teníamos la gráfica que dengue estaba ahí cerquita, lo vimos que comenzó después a subir los casos de COVID-19 y hubo un punto en el cual se solapaba. Y teníamos regiones como Cartagena, Barranquilla, que teníamos los casos exactamente aumentados de COVID-19. Esto lo publicado en el Journal Medical Virology. Decíamos, tenemos que seguir afinando, y aquí qué honor contar, se lo dije, Juan Carlos, con tu excelente trabajo con el hermano Fonchi, que lo hiciste en la parte de dengue, con epidemia con COVID-19, donde pudiste establecer exactamente regiones específicas, analizaste tus unidades de cuidados intensivos y pudiste predecir exactamente que en el momento en que se presente esta coinfección, el impacto iba a ser severo. Seguimos nosotros, bueno, aprendimos que indudablemente teníamos lo de la China, de Alemania, España, pero llegó a Brasil, y de Brasil rápidamente llegaba a Colombia, y mi amigo Tomás nos hablará de esta parte de medicina del viajero, el impacto que tiene la globalización y los viajes para que se diseminen estas epidemias. Pero vamos rápidamente a ver en los ejemplos. Tenemos que ver cómo es la transmisión del virus dengue, y para recordar a Ucibo en su día 26 de agosto, se necesita esa triada. Tiene que haber el virus, tiene que estar el vector y tiene que estar un huésped susceptible. Inmediatamente entonces recordemos que el virus dengue es un virus de ARN monocatenario que pertenece al género los flavivirus, de la familia Flaviviridae, que posee el DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 y ahora este DEN5, que es el próximo que se encuentra circulando en el sudeste asiático y que todavía está en investigación. Pero de la mano, y esta diapositiva donada por mi hermano, profesor Alfonso Rodríguez, en la cual se tenía exactamente que esta pandemia que tenemos ahora con COVID-19 es una zoonosis, y que tenemos, por lo tanto, también intervienen unos, digamos, unos reservorios importantes. Teníamos animales como el murciélago, como el pangolín, y el pangolín actúa como un huésped a interactuar, que teníamos el famoso salto de especie. Porque recordemos algo, este salto de especie, nosotros tenemos coronavirus existido, nuestra mascotica, nuestro perrito, nuestro gatico tiene un coronavirus. Pero ahora tenemos una costumbre de tener mascotas salvajes, tenemos mascotas serpientes, hay en casas que hay mascotas de murciélago, y al tener estos animales salvajes interactúa este coronavirus de estos huéspedes de animales salvajes con el coronavirus nuestro, en nuestro gatico, y ahí viene el salto de especie con esa mutación y interactúa con el ser humano, se infecta y después viene la infección humano-humano, ¿cierto? Que es importante también la parte de contacto directo y también la parte de los fomites, y por eso vienen todas estas series de campañas que se vienen. Y esto lleguemos dos cosas, y vamos a tener entre los ejemplos de coinfecciones con coronavirus, importante también es un virus que tiene la característica de pertenecer a la familia Coronaviridae, del género coronavirus, y aquí tenemos algo importante, que nosotros también rompimos este paradigma que teníamos la parte de bronquitis, y eso pasó con el coronavirus 229E, que se decía produce solamente una infección de tipo respiratoria. Pero cuando este coronavirus 229E se asocia o está infectando a un paciente inmunosuprimido con VIH y a la vez se puede coinfectar con virus sincitial respiratorio, la respuesta es funesta y mortal, y se deja toda la cascada fisiopatológica de la complicación, como también lo publicamos nosotros en Travel Medicine Infection Disease. Y en esta publicación de Iatreya decíamos, recordemos y hagamos memoria, indudablemente, lo que todos ya ustedes saben a nivel de Arabia Saudita, 2012, 2013 con el MERS-CoV, y veníamos 2002 y 2003 el SARS-CoV-1, primito hermano del que tenemos, el MERS-CoV-2, donde teníamos al huésped intermediario del camello como factor importante. Y tener en cuenta que son los beta coronavirus los que producen esta infección. ¿Qué está pasando en el dengue? ¿Qué pasa en el COVID? ¿Cómo se solapa? Y de mi servicio de urgencia, ¿cómo puedo yo diferenciarlo? Este es un virus que se transmite por medio de la saliva, se replica en los órganos diana del huésped, inmediatamente se infectan los linfocitos y monocitos en el tejido linfático y llega a los macrófagos infectados a hacer una expresión de antígenos virales en los linfocitos T ayudadores CD4 y los linfocitos citotóxicos CD8, generando una intensa respuesta inmune, que aquí quiero llevarlo con liberación de mediadores de inflamación como citoquina, y es lo que ocurre en la COVID-19. Entonces, resumen,
el dengue, una enfermedad dinámica en la cual tenemos las citoquinas y los anticuerpos y el complemento produciendo trombocitopenia, la base que tiene la trabasación del plasma, la disfunción endotelial. Y si lo comparamos exactamente con este trabajo del hermano Fonti, el profe Rodríguez y todo su grupo, los cuales investigan y hacen este trabajo, dice, sí señor, tenemos en el SARS-CoV-1 y tienen interactuar con los receptores de la enzima convertidora. También el antiguo nuevo coronavirus, que ahora es el SARS-CoV-2, también interactúa con esta célula epitelial respiratoria, pero tiene que tener una característica de tener cilio, de un epitelio ciliado pseudoestratificado. A diferencia del MERS-CoV, que tiene el receptor DPP4, y fíjense que la célula no es ciliada. Cuando llega lo que interactúa con los neumocitos tipo 2, interactuando, internalizándose a nivel del citoplasma, produciendo toda esta cascada de liberación de citoquina y lo que lleva a producir también con la formación de trombo y todo el proceso que llega a producir la sintomatología de tipo respiratorio. Aquí es donde tenemos que ver qué hay de nuevo en las fases clínicas de dengue. Estábamos acostumbrados que en la fase febril nos duraba 3 días, pero ¿qué estamos viendo? Que esta fase febril se puede extender a 7 días. Ojo, colegas, con estos 7 días, no seamos ahí exactamente, digamos así, psicorrígidos con el tiempo, hasta 7 días. Tener en cuenta algo sí importante, que cuando la fiebre descienda, no lo manden a la casa. Cuando la fiebre desciende es donde vamos a tener una hemoconcentración en el paciente con dengue. Y es donde viene toda la parte de las complicaciones. Por eso papel y lápiz algo, el incremento del 20%, ¿cómo lo tengo? De primera instancia, en mi primero o segundo día, le ordeno un cuadro hemático al paciente y tiene, por decir algo, 28 de hematocrito. Multipliquen por 1.2 y cuando ustedes al día siguiente, 24 horas, realicen nuevamente el hematocrito y tiene 39, 38 y ahí se ha incrementado, no lo manden a su casa. Ah, no es que las plaquetas están bien. No, señor. Lo primero que hay en el dengue es la hemoconcentración y es lo que caracteriza la fuga vascular y es lo que tenemos la fase crítica del dengue. Después viene una fase de recuperación. Y entonces viene la definición, la clasificación desde el estudio de ENCO, donde vemos dengue, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. ¿Y qué quiero decir importante? Aquí está la clave en el servicio de urgencia. Hagamos lista de chequeo y hagamos, ¿tiene dolor abdominal? Sí. ¿Vómito persistente? Sí. Entonces, ¿tiene grupo con probabilidad de riesgo? Claro, embarazada, paciente inmunosuprimido, oncohematológico, sí. Hematocrito, lo que le expliqué ahora, la hemoconcentración, sí. Acumulación de fluido, sangrado de mucosa, letargia, a la palpación de abdomen, un hígado mayor de 2 centímetros, hipotensión postural. Por favor, este es un dengue grave, no lo manden, hospitalícenlo, vigílenlo y viene de la mano con esa gran amiga y experta que tenemos en dengue, como es la doctora Doris Salgado, que hemos tenido la oportunidad de estar en muchos escenarios en la parte clínico, quien ha liderado en Colombia y en Latinoamérica el síndrome hemofagocítico y dengue. Entonces, aquí donde se tiene, en esta revisión sistemática y metaanálisis de 122 casos en adultos y niños en el sur de Asia Oriental, vean ustedes que la fiebre fue el síntoma importante, un 97.2, la trombocitopenia en el 90.1, esplenomegalia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Es esa hepatoesplenomegalia, esas plaquetas que no se recuperan, y fíjense que hay unos biomarcadores que lo utilizamos también en la COVID-19, como la ferritina, que lo vamos a tener mayor de 500 microgramos. Entonces, ¿qué sugieren los autores? La fiebre prolongada, el recuento bajo de plaqueta persistente, niveles elevados de ferritina y LDH con una marcada disminución de la albúmina, las transaminasas elevadas, piensen en este síndrome. ¿Y por qué hay que pensar en el síndrome? Es que se están muriendo los pacientes por dengue y entonces nada más hacemos cristaloides, hacemos líquido y es que este síndrome tiene tratamiento. Entonces por eso es que tenemos desde los servicios de urgencia de nuestro centro hospitalario hacer el diagnóstico y aquí le damos la pildorita. Fiebre mayor de 7 días, hepatoesplenomegalia, anemia y trombocitopenia persistente, hepatitis con aumento y elevación de las transaminasas, ferritina mayor de 10.000 y aumento de la LDH, eso orienta a un síndrome hemofagocítico. Y entonces hay que tomar el aspirado de la médula ósea para inmediatamente confirmar el diagnóstico y hacer tratamiento con inmunomodulación y corticoides y salvamos la vida del paciente. Y nuestro grupo aquí bien luchando y siguiendo la paciente embarazada que le comenté, cierto que está publicado este artículo en International Journal Infectious Disease, donde llegaba, no, que va a tener esta embarazada, lo importante, lo bonito que le diagnosticamos a tiempo.
tiempo y con el profesor Melchor Álvarez Lemón de la Universidad de Alicante inmunomodulamos, hicimos inmunomodulación con melatonina. No quiere decir que el tratamiento nos dio resultados, llevamos ya 5 años de seguimiento, el bebecito está sano. Nosotros publicamos la primera corte de 32 embarazadas con pacientes con Zika y esta parte de coinfecciones. Tenemos la ecografía y con el profe Castellano importante el aporte para hacer el diagnóstico en este paciente. Entonces, ¿qué mandamos en el síndrome hemofagocítico? Colegas de los servicios hospitalarios de urgencia, un buen cuadro hemático para buscar citopenia, ferritina, LDH, transaminasa, tiempo de protombina y tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno para evaluar la coagulopatía, el bugicreatinina para evaluar la función renal, aspirado de médula ósea, como le comenté, ¿qué vamos a encontrar aquí? Búsqueda de hemofagocito, y los hemofagocitos es la prueba gold estándar, la presencia para hacer el diagnóstico, tomo cultivo previo, lógico, para documentar la coinfección y lo que le decía, tratamiento con corticoides, metilprednisolona, inmunoglobulina es el tratamiento. Entonces teníamos en la fase de la enfermedad, y la fase de la enfermedad tenemos en el caso de la COVID-19 en un estadio 1, fase inicial, un estadio 2 y un estadio 3. Si se dan cuenta usted, por ejemplo, en el estadio 3, que es ese distrés respiratorio con esa sepsis, lo que hay aumento de los biomarcadores, ¿de cuál? Lo que le digo, colega, LDH, dímero D, ferritina, y aquí es donde podemos solapar. Entonces retomamos en la clínica Chindemasica, ténganlo presente, ténganlo ahí en la mano, yo lo coloco en mi diagnóstico, caso probable síndrome de Chindemasica. Y le digo a mis estudiantes, ¿por qué? Vea, chikungunya, sí señor, tiene fiebre. Dengue, la fiebre sí es mayor. Mayaro tiene fiebre. Zika puede ver, y fíjense que nosotros teníamos embarazadas con febrículas apenas de 36,5, 37. La mialgia del chikungunya, ¿cierto? La mialgia, la artritis que es muy importante. El ras maculopapular, bien, lo tenemos en Zika, se lo dije yo a la embarazada que tiene bastante prurito. Conjuntivitis, ¿de quién es? ¿Se acuerdan del visitador médico? De Zika. Linfadenopatía, más frecuente en chikungunya y dengue. Y los fenómenos hemorrágicos que presentaron todos nuestros pacientes exactamente es de virus dengue. Y entonces nuestro grupo con la red latinoamericana, LANCOVID, ¿cierto? En cabeza del profe Alfonso Rodríguez, como nuestro director científico general del grupo del latinoamericano de investigación en la COVID-19, este artículo de los hallazgos clínicos, el laboratorio, en una revisión sistemática, uno de los artículos más citados, creo que va por 320 citas, dábamos los parámetros importantes que se tenían que tener y veían las comorbilidades que también hablábamos en dengue y aquí en la COVID-19, como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes son importantes, la presencia de fiebre, y tener en cuenta que en los niños no es la misma sintomatología. Y en los niños con la parte del exantema teníamos que pensar en el síndrome de Kawasaki-Light. Recomendaciones para ir llegando, aterrizando en unos puntos importantes. Aprendimos del chikungunya del 2014, sí señor. Vamos a jugar, interroguemos. ¿Usted le duele? No, artritis, no puedo caminar, el que me duele, de ahí viene del idioma mascón, del que se encorva, eso es lo que significa chikungunya, el que se encorva, el que me duele, hay poliartritis aguda, ¿cierto? Pero si ven dengue, miren la intersección, recordemos exactamente nuestra geometría, hay ras y sangrado. Y si vemos la leptospirosis, puede haber miocarditis, síndrome de dificultad respiratoria, pero también lo dan la sepsis, y aquí tenemos también malaria con su anemia, que es lo característico. Entonces, tengo este diagnóstico diferencial y yo ubico mi chisme epidemiológico. ¿De dónde viene usted? Y si yo lo ubico en el caso de Europa, entonces nosotros pensamos primo infección de VIH, hepatitis A, tuberculosis extrapulmonar. Pero si nos vemos aquí a nuestro América del sur del Caribe, dengue, paludismo, y exactamente paludismo por P. viva, y exactamente vemos la fiebre tifoidea. Entonces ahí tenemos exactamente el diagnóstico. ¿Qué nos da? Una buena historia clínica. Entonces fíjense que la procedencia del paciente nos orienta exactamente a qué tiene nuestro paciente. Vamos, tenemos el reto, sí señor, dengue, exantema, máculo papular en mar rojo, en lo cual tiene también el signo de Bastia, se presiona y se dibuja la mano, pero resulta que la COVID-19 ahí está presente también un exantema con la característica que puede durar de 8 a 10 días y aparece más tardío. Y tenemos, es clave la presencia de las petequias. Por favor,
No puede salir un paciente del servicio de urgencia si no le tomamos la presión arterial, y ten en cuenta que tenemos que usar los brazaletes. Si es pediátrico, brazalete pediátrico con bien sus medidas de su bracito. Y si es adulto, recordar así, pildorita clave. 3 minutos se toma la tensión arterial sistólica más diastólica, divide entre 2, el latán, ese es el tiempo que van exactamente a insuflar el manguito. En pediatría hacen un halo de 2 por 2, son la presencia de 10 petequias. Adultos, 20 petequias, y esa prueba de torniquete positiva es muy importante en la fisiopatología. Y fíjense ustedes que este es el caso de ramo filiforme de pacientes con la COVID-19. Hagamos la atención, tomemos la tensión arterial, hagamos prueba de torniquete, que no podemos, unas herramientas pequeñas que tenemos para hacer. En este mismo trabajo, con el profe Jaime y la profesora Miriam Belandia, donde estas son claves en las pruebas de laboratorio. Cuando yo tengo una prueba de laboratorio de ELISA IgM de captura que es positivo, fíjense ustedes que tengo una infección reciente o pasada, pero en los últimos 3 meses. Si tengo un real-time PCR positivo o una ELISA IgM de captura positivo, tengo una infección primaria. Si tengo una ELISA IgM de captura, cierto, positiva, tengo ahí una infección secundaria. Si mi ELISA IgG indirecta es positivo, hay una historia de infección, pero si me da todo negativo, sin contacto previo, no hay virus. Hay que hacer estudios de seroprevalencia, aquí lo hicimos en Sucre, con una seroprevalencia para IgM, en una prevalencia del 21.4%. Un algoritmo rápido, pensemos siempre en dengue, y arrancamos en pensar. Entonces hay dengue, yo pienso exactamente en dengue, estoy en mis 3 días, puedo pensarlo, bueno, tiene muchas clínicas, cefalea, mialgia, artralgia, ¿cierto? Ahí viene de una zona que lo tenemos está en contacto estrecho con pacientes, y están mis 2-3 días, puedo hacer una proteína NS1 para el virus del dengue, o puedo hacer mi prueba de tipo molecular, hago mi prueba de torniquete, y luego si mi proteína NS1 me dio negativo, que lo tengo el 3er día, pero ustedes saben que al 6º día que vamos a hacer la IgM específica para el dengue, si esto me dio negativo, yo evalúo si estoy en presencia con síntomas importantes de la COVID-19. Entonces ahí entran muy importante el contacto estrecho con personas de tipo diagnosticada. Ahí de la mano yo voy pidiendo exactamente. Y estoy también en mis 3 días para la COVID-19, mi aspirado nasofaringio para hacer el diagnóstico. Si me dio ya positivo para dengue y negativo al COVID-19, va ese paciente, como vamos a ver después en el manejo, exactamente para su manejo de cristaloide. Clave. Tenemos que prepararnos. Sé que estamos en una época totalmente diferente, donde estamos volviendo a reactivar comercio, abriendo supermercados, cine, piscina, juegos, niños y todo, pero tenemos exactamente no bajar la guardia con relación a los tener las unidades de cuidados intensivos. Pero yo soy partidario que no son unidades de cuidados intensivos que necesitamos. Lo que necesitamos es una buena detención. El 80% son asintomáticos. Entonces necesitamos un buen seguimiento en casa, a la escala NEW2, hacer la oximetría de pulso, vigilar bien a mi paciente, y son cosas totalmente sencillas. La temperatura, identificar qué paciente se nos va a complicar. ¿Qué hacer? Claro que hay que tratarlo. Entonces, si yo hago primero, educación. Y aquí es muy importante, ¿quién tenemos que educar? A los trabajadores de la salud. Tuve la experiencia en este trabajo, ¿cierto?, con más de 41 ciudades de Bolivia y Colombia sobre la transmisión de la COVID-19, donde demostramos antes y el después, y veíamos que no tenían conocimiento, y después de hacer una buena educación, nuestros colegas ya orientaban mejor. Y el otro paradigma, por favor, veíamos que en los casos ustedes utilizaban los AID, entonces lo vimos con chikungunya y se ponía la bomba, Voltaren, Decadron, y entonces listo, uy, ya sí, este médico sí es bueno, me mejoró, venía el feedback negativo de rebote, se exacerbaba la sintomatología. Acuérdense que en la CIN hicimos los protocolos bien directos del uso de dipirona. INES y dipirona no. Importante, ya lo habló el cambio climático y el impacto que tiene esto, donde las medidas de aislamiento son importantes. Entonces yo debo clasificar, si no hay signo de alarma, se va para la casa con seguimiento. Pero si hay un signo de alarma, yo tengo que hospitalizarlo. Y ten en cuenta que dengue grave es manejo en unidad de cuidados intensivos. Entonces, repito, signo de alarma, grupos de riesgo, pacientes con enfermedades crónicas, niños menores de 5 años, pacientes embarazadas, pacientes mayores de 65 años, son poblaciones de riesgo. Y riesgo social, no lo olvidemos, yo vivo solo,
doctor, no tengo a nadie allá en casa, no los manden a morir a la casa. Hay que quedarse con ellos y tenemos que eso indudablemente el riesgo social. Entonces, importante, siguen siendo los cristaloides clave. Colega, servicio de urgencia, si yo lo hospitalizo a 10 cc por kilogramo hora, si lo hospitalizan ya en unidad de cuidado intensivo a 20 cc por kilogramo hora. Estamos manejando exactamente el mismo tiempo, la parte de la respuesta que van, y ya esos 2 minutos para concluir, mi querido Fonchi, que hay que diferenciar exactamente si la fiebre por dengue o COVID-19 se convierte en un desafío clínico. En áreas endémicas de dengue hay riesgo de pruebas de falso positivo y sé que van a venir preguntas de eso y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Que ambos virus pueden conducir a complicaciones. Juan Carlos Navarro lo vio también, lo predijo, lo están estudiando. La mayoría de los dengue febril, los casos se superpondrán, o sea, hay el solapamiento en los centros de salud. Estar atento a esto y el suministro diferenciado de medicamentos, ibuprofeno y para guarapo, para la COVID-19 es de mucho cuidado. Mil gracias, Dios me lo bendiga, feliz tarde. Muchísimas gracias, doctor Villamil, por su excelente presentación y vamos entonces a dar paso a la última presentación para poder ir a la sesión final de discusión, preguntas y respuestas. Entonces tenemos el gusto de darle la bienvenida al doctor Tomás Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz de Buenos Aires, Argentina, quien nos va a hablar del enfoque clínico y manejo del paciente con dengue que retorna de una zona endémica. Doctor Tomás Orduna, gran amigo, bienvenido a esta su casa, la Asociación Colombiana de Infectología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alfonso, querido, ¿me ven bien ahí? ¿O me escuchan sobre todo? Sí, lo vemos también, profe. Exacto. Escuchamos. Bueno, puedes compartir la pantalla cuando desees. ¿Ahí no la están viendo ya? Yo la estoy viendo. Sí, ya, ahora sí. Sí, ya. Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, queridos amigos. Un gusto compartir esta mesa también con los colegas Navarro y Betanzos. Es un gran honor para mí en esta tarde. He aprendido mucho a partir de la charla del doctor Betanzos. Lamentablemente esas cuestiones internéticas me impidieron conectarme para ver la charla del doctor Navarro y espero tener oportunidad en algún momento de poder verla. Creo que es muy importante lo que ustedes han hecho, habida cuenta que el otro día fue el Día Mundial de la Lucha contra el Dengue y sabemos que poner un día que recuerde alguna enfermedad es poner sobre la mesa determinadas patologías que tienen muchísima repercusión a nivel mundial, en este caso dengue. Recordar que la última semana de agosto también fue el último viernes en el modelo argentino, por ejemplo, el Día Nacional para un País Sin Chagas, y que cada uno de esos días debe hacerse todo lo posible para que haya difusión y para que estos temas, muchos de ellos de patologías que tienen una gran incidencia y gran repercusión en la salud pública mundial y que en ocasiones son enfermedades desatendidas de manera genérica, sean realmente recordadas para dar más impulso. Así que yo me voy a dedicar unos 20 minutos a hablar sobre el tema que me ha sido pedido, enfoque clínico y manejo del paciente con dengue que retorna de una zona endémica. Yo soy Tomás Orduna para representarme, creo que lo has hecho tú, Alfonso, pero bueno, recordar que vengo del Hospital de Infecciosas de la ciudad de Buenos Aires y bueno, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, del cual soy uno de los fundadores. No tengo conflictos de interés. Rápidamente esto va a ser el itinerario, hablando de viajeros, es un itinerario de la disertación, entonces, un chiquitín de cosas que probablemente el amigo Wilmer ha dicho, pero bueno, yo me voy a detener en algunas que a mí me sirven sobre el virus dengue y la evolución clínica, algo más específico de lo solicitado en dengue y viajeros, y por último el abordaje con sospecha de dengue de un paciente viajero. Dengue, entonces, recordar que ha sido históricamente denominada la fiebre quebrantahuesos y esto tiene que ver con el componente que puede dar no solo en la parte aguda, sino también en una prolongada convalecencia para muchas personas de una enfermedad que hemos conocido en las Américas con anterioridad a las otras dos tan poderosas que irrumpieron a partir del año 14 del año 16
Y como ustedes mencionaban también, creo que fue Wilmer, el recordar que tenemos algunas, particularmente sudamericanas como Mayaro, que debemos vigilar, la Uropouche y otras. De lo que hace al virus dengue, ya fue mencionado flavivirus, que está transmitido por mosquitos, eso es perogrullo. Recordar que ya lo tenemos hasta en Europa y que ha habido microbrotes en lo que hace a la zona del Mediterráneo, habida cuenta de la irrupción del tigre asiático Aedes albopictus y su distribución tan poderosa hoy ya, con el hallazgo incluso de criaderos con huevos positivos y larvas en lugares tan hacia el norte europeo como es la zona de los Países Bajos. Algo importante es que la gran mayoría de los casos, en definitiva, son asintomáticos y esa gran clasificación en leves, moderados y graves, y dentro de los graves, a partir del año 2009, claramente los tres subgrupos de hemorrágico, choque y daño grave de órgano. Pero algo que me interesa, más allá de esto que ya es muy conocido, es recordar que hay virus dengue con los 4 serotipos conocidos y entre paréntesis podríamos poner al dengue 5 en las selvas del sudeste asiático y hasta ahora sin ninguna repercusión en lo que hace a una transmisión de tipo epidémica, y esto tiene que ver en principio porque es un virus que está localizado en las selvas. Potencialmente en algún momento y a partir de algún puenteo de ciclos entre selva y Aedes aegypti que se encuentra fuertemente en las áreas urbanas del sudeste asiático, o Aedes albopictus, potencialmente es un virus a considerar en una potencial emergencia en algún momento. Pero lo interesante es que nosotros tenemos una plétora de manifestaciones clínicas posibles, desde ese gran porcentaje asintomático y un número menor de sintomáticos con sus diferentes variantes. Y yo siempre me gusta recordar que cuando yo junto a un serotipo de virus dengue con un ser humano, lo que estoy teniendo es, desde el punto de vista del ser humano, una inmunogenética que es totalmente particular. Cada uno de nosotros, en estos 7.800 millones de habitantes sobre el planeta, somos realmente individuos, somos seres únicos con nuestras consideraciones desde el punto de vista de la formación, allá desde que éramos antes una mitad que venía de un óvalo, una mitad de un espermatozoide. Desde ahí tenemos una inmunogenética que confronta después con un virus dengue, por ejemplo, un dengue 1, pero ese dengue 1 puede tener una serie de variables que tienen que ver con genotipos, con cepas, con clados, y eso entonces hace que de alguna manera haya diferentes posibilidades de encuentros entre un ser humano con su inmunogenética y un virus dengue que, estando dentro de un serotipo, puede tener muchas diferencias, y eso se estudia muy bien cuando se ven los árboles filogenéticos, por supuesto. Y en algún trabajo de los tantos que pueden encontrarse en la literatura, como en este donde está el querido amigo Eduardo Gotuso, por ejemplo, Alberto Laguna, amigos del Perú, podemos ver cómo de alguna forma la predominancia de manifestaciones, por ejemplo constitucionales o gastrointestinales o respiratorias, estaban relacionadas con mayor fuerza con un serotipo. Si esto lo fuéramos desgranando a nivel de clados o a nivel de genotipos, probablemente encontraríamos mucha mayor especificidad. Simplemente del genoma, recordar que tenemos proteínas estructurales y no estructurales, y dentro de las no estructurales, el NS1, que es muy conocido desde el punto de vista del diagnóstico, cuando pudimos allá a fines de los años 2000, por el 2008-2009, incorporar la técnica de diagnóstico a partir de la ELISA para NS1, también sabemos a partir de aquel momento y durante toda la última década la importancia que tiene desde el punto de vista de la fisiopatología esta proteína no estructural. Con respecto a algo de lo que hace la epidemiología, de la cual ya hablaron vastamente, simplemente recordar en este trabajo de Nature 2013, para mí todavía después de 7 años sigue siendo un trabajo valiosísimo, que habla de qué pasó en el año 2010, y este trabajo nos mostró que había alrededor de casi 400 millones de infecciones por año en el mundo, con por lo menos un cuarto que corresponden a enfermos, ¿sí? La infección en ese momento entonces se consideró que era 3 veces lo que había de relato hasta el año 2013 por parte de la OMS, y nos mostró que alrededor de 500.000 personas por año en el mundo padecían un cuadro grave de dengue y que los óbitos eran de 12.500. Simplemente habló extensamente
de lo que está ocurriendo con COVID, Wilmer, y recordar entonces que nosotros en solamente 9 meses llevamos 1 millón de fallecidos por COVID y una patología que provoca 100 millones de enfermos, total 400 millones de infecciones por año en el mundo, tiene solamente, y esto con total respeto lo digo, 12.500 personas que fallecen. Esto es, dengue tiene un gran impacto en los sistemas de salud. Por supuesto que hoy día esta cantidad de óbitos tiene que ver también con el manejo que se puede hacer para evitar los óbitos en el modelo de dengue, ya desde hace varias décadas, pero que en definitiva es mucho más el impacto que tiene en morbilidad que en mortalidad. Y esto también ya fue dicho, que se necesita para que existan casos de dengue, que haya un huésped susceptible, que haya vector cohabitando en definitiva en determinada área geográfica con ese huésped susceptible y que haya una persona, un ser humano que le entregue de alguna manera virus a ese vector que posteriormente, después de realizar su periodo extrínseco de incubación, pueda inocularle a ese huésped susceptible virus dengue. Con respecto a la evolución clínica, recordar esto de Eric Martínez, uno de los grandes referentes mundiales que se formó a partir de lo que fue la primera erupción en 1977 de dengue en la isla en Cuba y posteriormente la terrible epidemia de dengue hemorrágico en 1981, y es un referente sin dudas. El dengue es una sola enfermedad caracterizada por ser sistémica y dinámica. Y esto entonces queda representado de esta manera. Antes del año 2008-2009, cuando se generó ese encuentro llamado DENCO, que significa Dengue Control, y en el cual se cambió la clasificación, había como una línea divisoria entre lo que podía ser el dengue y el dengue hemorrágico, que era como se separaba, y junto con el dengue hemorrágico el shock producido por el virus dengue. Y en el medio parecía que no había nada. Y entonces cuando yo tengo en mi ideario que el dengue es una sola enfermedad y potencialmente evolutivo, hay posibilidades que yo tenga algo para hacer para evitar que cuando un paciente va transitando desde ese amarillo suave, llegando al amarillo intenso y entrando hacia la zona del anaranjado, como ven acá en este degradé, yo pueda hacer algo para frenar la evolución hacia lo que es la aparición de un dengue grave. Y esto también entonces fue mostrado a partir del año 2008 y empezó a aplicarse en 2009 en el modelo de Argentina. Fue fantástico que justo en el 2009, con la primera gran epidemia, veníamos de 10 años de tener números acotados, 1.000, 2.000 casos. Año 2009 nos acometió la primera gran epidemia con alrededor de 30.000 casos. Posteriormente tuvimos en el 16 78.000 casos y este año que llegamos prácticamente en torno de 100.000 casos, por lo cual la aplicación de esta clasificación revisada del dengue, insisto, a partir del año 2009, en que se separa en dengue y dengue grave, y el dengue se separa sin signos de alarma, con signos de alarma, recordando que esto es potencialmente evolutivo y ya se extendió de manera considerable Wilmer con respecto a la importancia de recordar lo que son los signos de alarma en esa forma de un checklist que uno debe tener todos los días con su paciente, que el paciente que si es de manejo ambulatorio tiene que saber preguntárselo por lo menos 2 veces por día, si hay algunas cosas que el paciente, por ejemplo, pueda decir, si tiene dolor o no tiene dolor de abdomen, si tiene vómitos persistentes, o si el paciente está internado, podemos encontrar otras cosas como lo que hace al laboratorio con el aumento del hematocrito, la caída de las plaquetas, los trastornos del sensorio y demás. Si nosotros hacemos las cosas como corresponden con ese paciente que tiene signos de alarma y que están basados básicamente en una hidratación adecuada, en lo que se denomina en muchas ocasiones la resucitación hídrica, probablemente ahí evitemos que ese paciente progrese a lo que es el dengue grave, en el cual en la fisiopatología lo que hay es básicamente una enfermedad endotelial y que puede generar esos escapes graves de fluidos, las hemorragias, donde se suma la plaquetopenia y por supuesto la posibilidad de daño grave de órgano. Tenemos que recordar entonces potencialmente esta evolución, y en estas etapas de la evolución tenemos que ver que hay una etapa que se denomina la parte crítica, donde hay entonces a partir de ese daño endotelial la posibilidad de extravasación plasmática. Ahí pueden aparecer el choque, las hemorragias, el daño de órgano,
generalmente después de un cuarto o quinto día, ¿sí? Y que eso debe tenerse siempre en cuenta para poder realizar una resucitación hídrica adecuada, en ocasiones incluso si hay hemorragias muy importantes, con las transfusiones adecuadas y el soporte de terapia intensiva para los pacientes más graves. Siempre recuerdo que hay excelentes actualizaciones. Nosotros en Argentina tenemos periódicamente la de dengue que vamos actualizando, y por supuesto la guía que se actualiza cada 3 o 4 años de la OPS con los últimos detalles sobre el manejo global y la parte epidemiológica. ¿Y qué pasa entonces ahora con dengue y viajeros? Algunos datos, y esta imagen de una portada de la revista Cells de agosto 22 del año pasado, simplemente esto ustedes pueden pensar que estos viriones pueden estar subiendo o bajando. En definitiva, esto es lo que ocurre a partir de lo que implica el movimiento de viajeros. Estamos ahora en una situación bastante particular. Este año hay casi un parate a partir de mediados de febrero del movimiento mundial de personas, pero recordar que el año pasado, por ejemplo, el año 2019, el movimiento internacional de personas superó largamente los 1.200 millones de personas que se movieron por el mundo, cifras que habitualmente nos las ofrece la Organización Mundial de Turismo, que condensa todo ese movimiento internacional con sus diferentes razones por las cuales las personas se mueven por el mundo, y que este año tenemos esa brutal parálisis prácticamente de los movimientos internacionales, con la gran repercusión económica que eso trae, por ejemplo, para el sector turístico, para el sector del transporte aéreo y carretero, etcétera, etcétera. Y bueno, viendo qué ocurre entre dengue y viajeros, algunos datos, me permito tomar importantes revisiones que se han hecho de fiebre en viajero que retorna, por ejemplo, del GeoSentinel. El GeoSentinel es un sistema de vigilancia o una red de vigilancia epidemiológica formada por la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, la ISTM, en conjunto con el CDC o los CDC de Atlanta, Georgia, en la cual se va cargando en una base de datos, ¿sí?, todo lo que puede tener que ver con diagnósticos del postviaje de los denominados centros GeoSentinel, que son 64 lugares que están distribuidos en el mundo, fundamentalmente en el mundo desarrollado. Nosotros en nuestro modelo estamos ya prácticamente con toda la documentación terminada para pasar a ser el GeoSentinel en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en Santiago de Chile, tenemos en Perú, en lo que hace a América Latina, con una representatividad que con suerte va a ir aumentando para ver qué es lo que vemos nosotros en el posviaje. En esa primera revisión, que fue del año 1997 al 2006, donde prácticamente hubo 25.000 pacientes que se subieron a el archivo, se ve que fiebre representó un 28%, ¿sí? Y de esa fiebre, prácticamente 7.000 casos del total de 25.000, el dengue representó 6%, habida cuenta que en el 99.99% de los casos el diagnóstico de dengue se orientó a partir de la fiebre. Esto es en un modelo entonces de esos años. Ahora, cuando diluimos el total de pacientes que eran 25.000 con respecto a qué impacto tuvo dengue, eso baja prácticamente el 2% del total de pacientes. Recordar que malaria ocupa, cuando hay fiebre, el primer puesto con 21% contra 6 puntos porcentuales que tiene dengue. ¿Y cuáles son las 3 regiones más importantes? Sudeste asiático, la región de Asia Sur, básicamente con India a la cabeza, y lo que hace desde México hasta América del Sur, pasando por el Caribe, en un lugar muy importante también de incidencia de dengue, pero fundamentalmente tironeado por lo que representa el sudeste asiático. Cuando vemos otro modelo acá, del año 2000 al año 2010 también, en este caso con 42.223 pacientes, sigue siendo alrededor del 2% de la presencia de dengue, y en un modelo donde está sesgado también a partir del GeoSentinel, ¿qué pasa con los niños? Para un total acá de 10 años sobre prácticamente 1.600 niños que fueron a 19 países, el dengue ocupa también un 2%. Conclusión, aproximadamente el 2% de lo que hay de registro de enfermedades en el posviaje a partir de un sistema de vigilancia que va aumentando en su N. Hoy hay más de 200.000 pacientes ya en la base de datos. Dengue representa alrededor del 2%.
Y como dijimos hace unos minutos, son las tres grandes regiones, la de México, o sea, lo que implica Latinoamérica y Caribe, como un gran lugar donde hay que pensar en dengue, el sur de Asia capitaneado por India y el sudeste asiático que va a la cabeza, donde es mucho más importante dengue que malaria, al igual que en varias regiones de las Américas es más importante dengue que malaria, y en el modelo de sudeste asiático es similar malaria y dengue. Fíjense que en el África el dengue es prácticamente una patología que no se corresponde con la posibilidad de tener pacientes diagnosticados con dengue en el modelo de el África. Lo solicitado para terminar, que tenía que ver con esta suerte de pensar clínicamente en los viajeros pacientes, ¿sí?, con respecto a dengue de alguien que retorna de zona endémica. La pregunta es, ¿qué es una zona endémica de dengue? Acaban de ver ustedes la epidemiología in extenso, pero me permito recordar con este mapa también de la misma publicación de Nature 2013, que todo lo que está en rojo son zonas potencialmente donde ha circulado, circula o potencialmente puede circular dengue en epidemias o de manera endémica. Lo que está en anaranjado, y en anaranjado digo fuerte, anaranjado débil, también por lo tanto todo lo que hace a los trópicos y subtrópicos, incluyendo áreas templadas, como podría ser el modelo de Argentina, donde hasta la ciudad de Buenos Aires, que es una región absolutamente templada, presenta ya hace varios años, todos los veranos, transmisión de dengue. Tenemos entonces que pensar qué es un área endémica. Bueno, un área endémica evidentemente es algo mucho más vasto de lo que a veces pensamos. ¿Y cómo comenzar a pensar en dengue en la consulta diaria? Básicamente, lo clásico que hacemos siempre, que es, ante un cuadro clínico de presentación del paciente, ver cuál es la exposición epidemiológica. Hay que hacer una anamnesis adecuada, como en toda persona que se presente a la consulta, y como mencionó Wilmer, hacer una semiología adecuada también, cosa que lamentablemente en muchas ocasiones hoy, con una medicina de práctica más rápida, mucho más algoritmada y dependiente mucho de los exámenes complementarios, en ocasiones se deja de lado la semiología, cosa que está totalmente desaconsejada. Entonces, con esa anamnesis, esa semiología, le sumo cuál es la exposición epidemiológica, entonces tengo un cuadro sindromático X con una exposición epidemiológica que puede ser local. Y bueno, acá, en los lugares donde hay transmisión autóctona de dengue, evidentemente el dengue tiene que estar en la cabeza de todo el mundo, pero cuando esto se presenta en un viajero, la pregunta es la famosa en latín unde venis, ¿dónde has estado? Por lo menos, y si estoy pensando en dengue, tengo que pensar en un periodo de incubación máximo de 15 días y no lo estaría pensando en fiebre en alguien que retornó, por ejemplo, del trópico hace 3 meses. Si hoy está con fiebre, no estaría pensando en un dengue traído hace 3 meses de afuera. Ahora, si esta persona llegó hace una semana del Caribe o llegó hace una semana de Iquitos, yo podría y debería estar pensando potencialmente como diagnóstico diferencial en dengue, el unde venis. Y entonces acá es muy necesario, y quienes practicamos medicina del viajero lo hacemos todos los días, de tener un conocimiento actualizado de los datos epidemiológicos. Y esto lo decimos no solamente para las enfermedades emergentes, como hoy ya lo tenemos que saber, sino porque de base lo primero es conocer las enfermedades endémicas de cada una de las regiones. No hay excusas hoy para no estar informados. Acá pongo diferentes boletines, ustedes tendrán los suyos en cada país. Tenemos los de la OPS, OMS, el CDC europeo, CDC de Estados Unidos, etcétera, por lo cual entonces no hay excusa para no estar informados y recordar que la epidemiología es cambiante. Por lo tanto, lo que hasta ayer era una región que no tenía tal o cual patología, hoy lo puede tener. Y yo me permito, a modo de ir cerrando, Alfonso, enseguida termino, me permito recordar entonces que rescato siempre la vigilancia sindromática del síndrome febril. ¿Y dónde pienso dengue fundamentalmente? En el síndrome febril inespecífico y el síndrome febril exantemático. De manera excepcional, la presentación inicial sería icterohemorrágica. Sería un paciente que ha progresado con un dengue grave con foco, por ejemplo, a nivel hepático, con una hepatitis grave. Son excepciones, igual que un polo artrálgico, un neurológico. ¿Existen? Sí, pero son excepcionales. La inmensa mayoría va a estar en el inespecífico y el exantemático.
Recordar que fiebre en el post-viaje tropical es malaria en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, no nos vamos a cansar de decir, es malaria. Ante la posibilidad del diagnóstico de dengue por la epidemiología, por la clínica, no olvidar los signos de alarma que ya fueron expresados en 2 oportunidades en el día de hoy, realizar un triaje adecuado y una hidratación adecuada y precoz, que es esa hidratación la que salva y la que evita en muchas ocasiones, en infinidad de ocasiones, que el paciente progrese. Ante la posibilidad de un diagnóstico diferencial con fiebre amarilla, recordar que la fiebre amarilla tiene una evolución mucho más rápida que el dengue y puede rápidamente generar el cuadro de fiebre amarilla clásica con potencial evolución a la muerte en el 50% de las personas. Los diagnósticos diferenciales que tendrán que ver también con diferentes posibilidades de patologías endémicas, y ya quedó muy claro que hay que recordar siempre las coinfecciones. Hemos aprendido con ustedes, amigos, la de triple arbovirus cuando lo presentaron la primera vez, chikungunya, zika y dengue. La verdad que esta cosa que a uno le sacudió la cabeza a las 3 juntas, ¿verdad? Y que con todo esto de lo que puede ser, me parece que es dengue, me parece que es chikungunya, en definitiva no se puede confirmar el diagnóstico por el cuadro clínico. Puede haber un abordaje de diagnóstico en el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, pero en definitiva después necesito exámenes complementarios como la biología molecular. Y para concluir, estamos entonces transcurriendo la peor pandemia que recuerda la humanidad, porque ninguna pandemia tuvo una extensión geográfica como la que tiene hoy, que es absolutamente planetaria y condicionó de la manera que ha condicionado al ser humano como COVID-19. Ni siquiera la peste del siglo XIV condicionó de esta manera, porque en aquel momento condicionó a la humanidad de Europa, no condicionó a la humanidad de África o a la humanidad de la India. Hoy está condicionada a la humanidad entera. Entonces, ¿dónde tenemos que pensar ahora cuando se puedan cruzar la potencial presencia de COVID o de dengue en el diagnóstico diferencial y todas las otras enfermedades? Básicamente en el síndrome febril inespecífico, que así es como se presenta inicialmente, y quedó clarísimo que ahora tenemos ya no solo la descripción de COVID con dengue asociado, sino que lo vamos a tener que pensar en algunos lugares durante todo el año, puesto que la circulación de COVID puede estar todo el año. Ya vemos que ha quedado de alguna manera circulando aún en el verano del hemisferio norte, y lugares donde el dengue tiene una expresión prácticamente todo el año, como son algunas zonas del Brasil, donde la tenemos prácticamente los 12 meses del año. Por lo tanto, no olvidar las coinfecciones. Y recordamos, para cerrar, que ante un caso sospechoso de ETM en determinada ciudad, en determinado lugar, activar el sistema de vigilancia epidemiológica. Recordar que tenemos que hacer nuestra contribución cotidiana a la prevención, que hoy por hoy continúa siendo no tener vectores para todas estas arboviroses. Nada más, muchas gracias. Muy bien, excelente, doctor Tomás Orduna, muchísimas gracias. Y bueno, les pido a todos los panelistas, por favor, abrir sus cámaras y sus micrófonos. Vamos a empezar la sesión de preguntas, y para iniciar tenemos una pregunta para el doctor Betanzos, de México, en relación justamente con el comportamiento epidemiológico, y la pregunta es: ¿qué esperar para la pospandemia de COVID-19 en relación al dengue? ¿Podríamos estar ante la espera de una resurgencia del dengue en las Américas para los próximos meses y años? Sí, gracias, doctor Alfonso. Considero que realmente lo que se está observando es muy heterogéneo. Hay países que están teniendo un repunte importante en su incidencia. Sin embargo, también, como mostré en las diapositivas, observo una tendencia de un comportamiento irregular condicionado por la movilidad. Hay antecedentes, evidencia de que la movilidad poblacional es un factor importantísimo en la transmisión y también en la dispersión. Entonces, hay, digamos, situaciones muy heterogéneas. Hay también una justificación del subregistro de la incidencia. Hay una reducción en el acceso a la atención médica y obviamente en el registro y identificación y determinación, diagnóstico de casos, y eso también puede dar lugar a un subregistro.
Sin embargo, hay este factor también, la movilidad. La movilidad poblacional es un factor importante y vemos también que la contingencia ha dado lugar pues a esa reducción importante en la movilidad. De alguna manera puede también tener sus repercusiones en la transmisión, en la reducción de la transmisión. Sin embargo, como bien decía también, no hay que bajar la guardia. Creo que estamos en una condición epidémica, con otra epidemia, una pandemia también importante. Debemos tomar decisiones, debemos incrementar, fortalecer la atención a la vigilancia, prevención y control del dengue, porque también es una situación endémica y de transmisión potencial para evitar pues, condiciones más graves a las que tenemos ya con el COVID-19. Muy bien, doctor Betanzo, muchas gracias. Y para conectar justamente con su respuesta, tenemos una pregunta para el doctor Tomás en relación a que acá en Colombia justamente se ha observado un patrón de aumento de casos importados de diferentes enfermedades, entre esas el dengue en la población migrante de Venezuela. Y la pregunta concreta para el doctor Tomás Orduna es qué conocimiento tiene acerca de esta situación específicamente, si hay datos específicamente de Argentina o de otros países del Cono Sur en relación al tema de la migración forzada desde Venezuela a otros países y la situación con el dengue. Sí, en lo particular nosotros en nuestro modelo, por estar probablemente bastante distantes de Venezuela, no hemos tenido pacientes venezolanos de la diáspora venezolana con dengue. A nosotros nos ha impactado hace 2 años y ha sido muy manifiesta la presencia de compatriotas tuyos, Alfonso, aquí en Buenos Aires con malaria. La malaria ha sido traccionada en los 2 últimos años en Buenos Aires básicamente por migrantes venezolanos, sobre todo bueno, del sur del río Orinoco, se me fue ahora, del estado Bolívar, ¿verdad? Ahí va, del estado Bolívar básicamente es de donde han venido y no hemos tenido nosotros el impacto que sí ha tenido, por ejemplo, Brasil con el tema del sarampión. En esa situación no hemos estado con la misma presión epidemiológica, por ejemplo, que sí tuvo Brasil con sarampión. Malaria es lo que hemos tenido básicamente. Hemos tenido oportunidad de ver pacientes con leishmaniasis tegumentaria procedentes de Venezuela también. No tuvimos dengue, pero sabemos que evidentemente por ser una enfermedad de un periodo de incubación corto, ¿verdad? Y donde en general la mayor parte de los venezolanos de la diáspora no han llegado a nuestra latitud rápidamente porque tienen que salir por tierra primero, sea por Colombia, por Cúcuta, sea por el lado de Roraima, y entonces hay mucho retardo. Yo creo que es parte de las patologías que, como son agudas, se terminan desarrollando en viaje, diría yo. Una pregunta también para el doctor Juan Carlos Navarro, en relación con qué perspectivas se tienen con relación a la resistencia a insecticidas de Aedes en las Américas. Bueno, a ver, el problema de la aplicación a veces masiva de insecticidas es justamente resistencia. Y Aedes aegypti es uno de los vectores en los cuales, junto con anofelinos en malaria, es que se ha detectado resistencia a diversos insecticidas. La rotación de insecticidas es fundamental, pero un poco en mi charla lo que planteaba de alguna manera es que todos han sido métodos que han fracasado. Hemos visto cómo siguen en incremento los casos de dengue y por más métodos que aparecen, ahora la liberación de machos estériles, métodos genéticos, todos fracasan porque todos tienen sus debilidades. Y justamente uno de los puntos que mencionaba y que a mí me parece que es el punto central donde se deberían enfocar muchos de los trabajos ahora, deberíamos tener un cambio de paradigma, evidentemente, tiene que ser sobre los huevos. Los huevos, esa fase es la fase determinante, por lo cual todavía tenemos Aedes aegypti y tendremos en diferentes partes. Es el factor en el cual invadió el continente, es el factor en el que ocurre la persistencia, el que pasa periodos de sequía,
de humedad, etcétera, y fíjense que es la fase en donde menos se ha realizado estudios. Entonces, evidentemente todos hay que seguir aplicándolos, pero es un fracaso continental y fracaso mundial, cualquiera de los métodos que se han aplicado. Bien, muchas gracias, doctor Navarro. Tenemos una pregunta para el doctor Villamil. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado luego de las epidemias con chikungunya y Zika en Colombia? ¿Cuál es el panorama y la situación actual de estas otras arbovirosis adicionalmente a dengue? Excelente, hermano. Estas arbovirosis llegaron para quedarse. Por eso en esa diapositiva que yo coloco debemos pensarlo y debemos hacer un buen algoritmo en lo cual pensar primero en dengue, pero tenemos que afinar porque Zika y chikungunya, aunque lo vio muy bien el doctor Ángel y el doctor Juan Carlos, lo vieron en su estadística y Tomás, han disminuido, pero siguen ahí. Y es más, hemos seguido la corte que está liderado con su grupo, profesor Alfonso, de la corte del reumatismo inflamatorio crónico. Y entonces tenemos que seguir vigilando. Estas arbovirosis llegaron para quedarse. Y por eso los tres. Y ahora pensemos, yo no quiero ser el abuelo Agüero, pero Mayaro tengamos ahí y tengamos Oropucha, como lo digo Tomás, tenemos que tenerlo ahí en mente. Por eso, síndrome Chidema-Zika. Muy bien, tenemos otra pregunta que la voy a dejar abierta para el que la quiera responder, quizá el doctor Tomás o el doctor Villamil. ¿Qué se puede decir con respecto a los avances de otras vacunas diferentes al dengue, de la ya conocida y aprobada vacuna de Sanofi? Yo puedo decir que la vacuna Dengvaxia, que quedó ahí en una situación particular por la necesidad a partir de noviembre del 17 de poder ser aplicada en personas que han tenido previamente por lo menos una infección por alguno de los 4 serotipos, y eso frenó un poco lo que era la posibilidad ya de incorporarla en programas. En algún momento creemos que en poco tiempo puede llegar a volver otra vez a rodar, digamos, con fuerza en función del avance que hay en métodos diagnósticos de tipo point of care para poder hacer entonces diagnóstico en el lugar en el cual se pueda realizar vacunación para saber si hubo o no hubo anteriormente dengue, con test de tipo inmunocromatografía con una altísima especificidad y sensibilidad. Por otro lado, no hemos podido todavía tener acceso porque no han terminado, hasta donde yo sé, la fase 3 y no ha sido publicada en su totalidad, tanto de la vacuna de Takeda como la de Butantan, por lo cual ahí hay un limbo, digamos, que no terminamos de saber qué ha pasado con la fase 3 y en definitiva después de la fase 3 ambas vacunas tienen que tener lo que es la prolongación de la vigilancia justamente a partir de lo que había ocurrido con Dengvaxia allá en el año 2017. Así que creo que tenemos en ese sentido todavía un camino para recorrer con las otras y hay algún proyecto, pronto Merck Sharp está también iniciando un proyecto de vacuna para dengue y creo que hay algunas otras en el tintero, pero ninguna que haya llegado a la fase 3 como ocurre con las que mencioné o que haya ya pasado a fase 4 aún con este retraso que tiene de Dengvaxia. Así que lamentablemente la mejor herramienta que uno puede considerar más allá del control vectorial, que evidentemente es muy difícil, que es la inmunoprofilaxis, todavía no la hemos podido alcanzar de manera efectiva para poder ya incluirla en programas, porque en definitiva esto necesita ser tarde o temprano incluido en programas de vacunación. Muy bien, no tenemos más preguntas y estamos ya pues acercándonos, nos queda un minuto de transmisión. Quiero agradecer a nombre de la Asociación Colombiana de Infectología a todos los panelistas que han participado en este evento y les quiero por favor brindar algunos segundos también para que ustedes se puedan despedir y enviar un mensaje finalmente. Mi agradecimiento también personal a todos, conozco en general, y felicitarlos porque ha sido realmente un evento muy interesante, muy productivo y que con toda seguridad será de mucho interés también
para la retransmisión, porque pues nuestros eventos siempre están quedando grabados, los podrán consultar posteriormente en nuestras páginas web y en los canales de la infectología. Doctor Villamil, si quiere enviarle un mensaje en breves segundos para finalizar. Un mensaje, le doy gracias a mi Dios, compartir con mis hermanos Tomás, Juan Carlos, Ángel, Fonchi, con ustedes y llevar a presentar estas experiencias. Es el regalo grande que he tenido hoy en el Día del Amor y la Amistad. Le doy gracias a Dios porque sé que los conceptos han sido claros, la comunidad científica que va a tener la oportunidad de consultarlo. Le doy gracias a Dios, estoy emocionado, no tengo más palabras, le doy ya para que se despidan los compañeros. Doctor Tomás. Bueno, muchísimas gracias por el cariño, la amistad y el honor de haber participado en esta reunión muy productiva, y que aparte de esta cuestión que nos estamos acostumbrando, me parece que es muy enriquecedor estos contactos entre América Latina en diferentes lugares y poder mostrar y ayudar a poner en la mesa patologías que están incidiendo de manera muy poderosa y donde para la atención primaria de la salud, el primer nivel de atención, es muy importante que existan este tipo de encuentros con las diferentes visiones que terminan siendo complementarias. Gracias a todos ustedes y a la Asociación Colombiana de Infectología por esta oportunidad. Betanzos. Hola, pues también estoy muy complacido de haberme reunido con ustedes. Yo le agradezco mucho a la Asociación Colombiana de Infectología, a Alfonso, a Navarro, al doctor Juan Carlos, a Wilmer. Fue una reunión muy interesante, siempre aprendemos y creo que el aprendizaje es que tenemos que unirnos para integrar las experiencias y conocimientos y poder enfrentar mejor los problemas epidémicos que estamos viviendo. Un placer y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso, y igual a la Asociación Colombiana de Infectología. Un verdadero y grandísimo placer haber compartido estas charlas con estos compañeros de alto nivel. Y bueno, una de las reflexiones que me queda al final es que realmente dengue, en este caso particular de lo que hemos estado conversando, es una enfermedad que es estructural y que requiere de un abordaje multi y transdisciplinario, y además con nuevas perspectivas y nuevos abordajes, porque ya hemos visto cómo tenemos muchos años en pleno crecimiento y requerimos de todos estos abordajes en conjunto. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, y con esto concluye nuestra transmisión. A todos los asistentes, de nuevo ustedes, que tengan un feliz fin de semana y a seguir en la lucha contra el dengue. Muchísimas gracias. Un gusto a todos. Saludos. Un gusto. Un gusto, hasta luego. Gracias. Ya.